Hoy por la mañana iba rumbo a un mandado. Mientras iba caminando, volteé a ver un puesto de revistas. Yo decidí ir para ver si algo me llamaba la atención. ¿Qué fue lo que vi? Solamente periódicos comentando las notas rojas: homicidios, asesinatos dolosos y demás violencia. Seguí caminando, decidí tomar el transporte público. Cuando lo tomé, subí y el chofer estaba agrediendo y diciendo palabras ofensivas a los otros conductores. ¿Y qué era lo que hacían estos conductores? Seguían agrediéndolo, volvían a cometer el mismo error. Seguí caminando, llegué hasta mi asiento, me senté, abrí mi teléfono y ¿qué fue lo que vi? Más notas de homicidios y más violencia. Apagué mi teléfono, volteé a ver a la pareja que tenía a mi lado y ¿qué fue lo que escuché? Al hombre decirle a ella: te pegué por tu bien, porque tú me motivaste a hacer eso, porque tú tuviste la culpa. Esto ocurre día con día aunque no lo veamos. La violencia en México sigue creciendo. Mi nombre es Ángeles Alexandra y estoy en una exposición para la materia de comunicación de la Universidad Fray Antonio de Lisboa. ¿Por qué estoy caracterizada así? Porque el día de hoy te voy a hablar de un poquito de la violencia en México. Trataré de abarcar un poquito de más acerca de este tema de las feministas y de toda la violencia que se vive, que viven ellas y la que vivimos y la que vive todo el patrimonio que abarca o que ellas han decidido manchar. Bueno, entre 95 a 100 asesinatos dolosos ocurren al día en México. ¿Pero por qué esta violencia? Bueno, la violencia se ha utilizado desde tiempos primitivos. ¿Por qué? Porque los animales utilizan la violencia para fines adaptativos. ¿Por qué? Porque si no actúas o no pelea un animal, marca que es débil y no sobrevive a la manada. Pero se supone que nosotros somos personas pensantes, que la raza evolucionó. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando la violencia? Bueno, todo se va a las redes cerebrales. Se han hecho estudios de que el comportamiento o pasivo o violento proviene de una zona cerebral, de una sola zona cerebral. Entonces, ¿qué es lo que define entre utilizar la violencia o ser pasivo ante las cosas? Todo viene del potencial aprendido, de la normalización de la violencia dentro de la educación. No la educación estudiantil que nosotros queremos, no. De la educación dentro de la misma casa o del entorno en el que te desenvuelves. Claramente no se va a comportar de la misma manera un niño o una persona que ha vivido siempre en una casa sin gritos, ni golpes, ni nada, que un niño que vivió en una colonia en donde se mataban al día. Entonces, todo esto proviene debido a lo aprendido en casa, a la normalización de la violencia dentro de la casa. Muere un niño asesinado cada 48 horas dentro de su misma casa. Y con esto vuelvo a lo mismo, la normalización de la violencia. Ha habido estudios en el que se demuestra que el síndrome de estrés postraumático es el mismo que un soldado después de la guerra a un ciudadano promedio. ¿Qué quiere decir esto? El síndrome de estrés postraumático es cuando vives tanta violencia dentro de tu entorno. En este caso comparamos un soldado que vivió violencia durante la guerra a un ciudadano que vivió en una casa llena de golpes y de gritos. Entonces, este estudio ha comprobado que se tiene el mismo nivel de estrés postraumático de un niño en casa con violencia a un soldado que vivió entre la guerra. Ok, y en este espacio me quiero abarcar o ir un poquito más hacia las mujeres. La violencia de la mujer. ¿Por qué? Porque ahorita está en tendencia y está mucho en controversia respecto a si están haciendo un bien o si están haciendo mal con todos sus actos. El 66% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia y en esta me puedo incluir yo.
a mi corta edad de 18 años, me ha tocado pasar por uno o dos tipos de violencia hacia la mujer. Y el 44% de las mujeres ha enfrentado la agresión, simplemente por el hecho de ser mujer. Y bueno, de aquí me paso a los tipos de violencia que una mujer puede llegar a sufrir. Me iré del menos común o del que menos se sabe, del que menos se ve, hasta el que podemos ver a diario, el que vivimos día con día. El primero, violencia económica. Aquella en la que incluye todo el tipo de acto que genere limitaciones económicas, el dinero, o privar de medios económicos para vivir de forma autónoma. Esto es cuando a una mujer se le priva de el estatus económico para que esté mal por el simple hecho de ser mujer. Cabe aclarar que los tipos de violencia que voy a mencionar no solamente se cometen las mujeres. Esto también lo pueden recibir niños o lo pueden recibir hombres, mujeres. Todo el mundo podemos recibir este tipo de violaciones, solamente que en este espacio le daré un enfoque más hacia la mujer. Bueno, primero, violencia económica. Segundo, violencia laboral, en la que se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral. ¿Qué quiere decir? No le doy este puesto de trabajo porque es una mujer y porque no va a poder. Por el simple hecho de ser mujer, no la voy a ascender. No puede pasar de ese puesto. Seguimos con la violencia institucional, en la que los funcionarios, autoridades, dificultan que las personas ejerzan sus derechos. Es decir, nos privan de nuestros derechos por el simple hecho de ser mujer. Ahora proseguiré con las comunes o con las que podemos ver día con día o las más mencionadas, que es violencia psicológica. Consiste en cualquier acción que nos degrade como personas y trata de controlar nuestras acciones o decisiones. Este tipo de violencia es muy común, no solamente, repito, no solamente para las mujeres, pero se puede remarcar un poquito más hacia las mujeres y se pueden manifestar como un acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento. Continuamos con la violencia física, que se traduce como cualquier acción que provoca daño o sufrimiento. Esa ni siquiera la voy a recalcar mucho. Se puede persuadir como hematomas, heridas, quemaduras o hasta los simples empujones. Como repito, no voy a hablar mucho de esa porque es evidente. Violencia sexual. Toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad, cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación. La siguiente, violencia simbólica, aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad. Y bueno, continuamos con la polémica de las feministas y los actos que no a muchos le parecieron, que otros les aplauden, porque son cosas que no se atrevería a hacer cualquier persona, que solamente una persona cansada y con mucho sufrimiento dentro de ella lo haría. Aclaro que este es mi punto de vista. No pretendo ofender a nadie, nada de eso. Simplemente es mi punto de vista. Para mi gusto, es de muy mal gusto que hayan hecho este tipo de fechorías como el rayar el centro, el pintar el agua de la fuente de las Tarascas, el haber incluso orinado o defecado en vías públicas, es de muy mal gusto. Pero también puedo entender por una parte. Comparto este caso. Tenía una amiga que tenía una hermana. No, era una niña de 8 años. Claramente no buscaba provocar a los hombres. No llevaba una minifaldita, mucho menos una blusita. Iba de un pants rosa,
y de una playera morada. La mandaron rumbo a la tienda, que estaba en la misma cuadra. Desapareció la niña por una semana. Yo vi a mi amiga y a la mamá de mi amiga destrozada buscando por todos lados, desesperadas. Después de una semana se encontró a la niña tirada en un lote baldío con signos de violencia y con la vagina desgarrada. Díganme, ¿esto es algo que provocaría una mujer? O en este caso, una niña de 8 años. Claro que no buscaba eso. Si yo estuviera en su posición, no sé qué habría hecho. He visto miles de documentales, porque a mí me llama mucho la atención este tema en particular, porque no es que esté 100% de acuerdo con ellas, pero he visto miles de documentales de personas que han pasado por lo mismo. De mujeres que llevaban vidas normales, de mujeres que estudiaban carreras, de mujeres que luchaban día con día para hacer de este país un lugar mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Les arrebatan la vida por el simple hecho de ser mujeres, para arrebatarles la vida, para violarlas, para matarlas, para asesinarlas. Esto no creo que esté bien. Y ojo que no aplaudo su comportamiento. Pero si estás harta, vuelvo a poner el mismo caso de mi amiga, si estás harta de diariamente estar en la fiscalía, de diariamente ir a la oficina de la policía para que busquen hacer algo por tu niña desaparecida, para que logren buscar y lo busquen y lo encuentren a la persona que le hizo eso a su hija, estaría desesperada, estaría desgarrada. Entonces, ella fue una de las que, esa amiga es de aquí de Guadalajara, esa amiga fue a una marcha feminista e hizo lo que las demás feministas hicieron en Morelia. No aplaudo el comportamiento, pero simplemente si yo estuviera diariamente yendo a la fiscalía durante 1 o 2 años y no hiciera nada, yo también trataría de alzar la voz. Ok. Mi postura de esto, yo soy feminista. Ojo que aquí se confunden el término feminista con el término feminazi. Yo soy feminista y mi manera de luchar no es yendo al centro a hacer mis destrozos, no, porque realmente yo no tengo algo de lo que alzar la voz. Pero yo hoy voy a ser feminista. ¿Por qué? Porque a mí en lo particular estoy harta desde que desde niñas nos enseñen a cómo vestirnos, digan, no, no te pongas eso porque está muy corto, no te pongas eso porque los niños se van a agachar y te van a ver. Estoy harta de eso. Yo tengo el lema, no enseñes a tu hija a vestir, enseña a tu hijo a respetar. No estoy conforme con que una mujer no pueda salir después de tal hora porque le pueden hacer tal cosa. Y está bien cuidarnos y cuidarnos todos, no solamente las mujeres. Pero si salgo no es porque esté buscando que me maten o que me violen. Entonces, mi manera de ser feminista es estar luchando día al día y luchar por tener una posición que hasta la fecha o en fechas pasadas no se nos permitía a las mujeres. Que si una mujer no se le permitía estudiar, yo estoy estudiando y voy a estudiar para ser una profesionista. Esa es mi manera de ser feminista, de lograr cosas que se nos ha dicho a las mujeres que no podemos lograr. Y ojo que tampoco estoy diciendo que los hombres y las mujeres seamos iguales, porque no somos iguales. Hay ciertas cosas, ciertas tareas que se nos dificultan más a las mujeres. No somos iguales, pero podemos alcanzar a llegar a hacer cosas que a las mujeres se nos dificulta y se nos va a dificultar, pero las intentamos hacer y las sabemos hacer. Ahora, ¿cómo podemos erradicar la violencia? ¿O cómo pienso yo que la podemos erradicar? Mediante la educación, simplemente. Hasta en materias tontas que vemos desde la primaria, que formación cívica y ética, que es saber qué es bueno y qué es malo,
Para mí desde ahora ya no son materias tontas, porque realmente uno como mexicano, o quizá más allá de los mexicanos, necesitamos esa educación y necesitamos saber diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Para mí, la manera de erradicar la violencia es el estudio. Es la formación de cada persona, es la educación de cada persona. Y para esto no solamente lo debemos de buscar en la escuela o debemos esperar a que los maestros nos inculquen a nuestros hijos a que esto está bien y esto está mal. La educación empieza desde casa y empieza desde que nace. Entonces, tanto hombres como mujeres, se les debe de educar de la misma manera y se les debe enseñar a respetar, porque la clave de una buena armonía para todo es el respeto, y en el respeto no existe la violencia. Esto es todo. Buenas tardes.